Estamos grabando. Bueno, vamos a presentar estudio de casos junto con la doctora Silvana Baró. Mi nombre es Gabriela Calderón. Estamos acá para guiarlos en estudio de casos, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, estudio de caso. La definición de estudio de caso, según Simon, porque vamos a ver varios autores, nos dice que es el estudio de un singular, ¿sí? De algo particular y exclusivo, que son acontecimientos o circunstancias particulares de personas o de grupos de personas, incluso después vamos a ver que pueden ser organizaciones, instituciones o incluso procesos sociales. Bien, que son particulares de ese momento. Bueno, entonces seguimos con las definiciones, como dijo Gabriela. Y ahora vamos a ver la definición de Rakin. Él habla así como de un determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio. Esto del tiempo y espacio da noción o nos lleva a pensar en un contexto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que es un determinado fenómeno en tiempo y espacio, un determinado fenómeno en contexto. Esto llevó a que abarcara cualquier problema que se realice, cualquier problematización que se realice de la realidad. Y contiene una mirada específica presentando diversas perspectivas en la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tener en cuenta diversas perspectivas, diversas miradas que tienen los actores a los que uno les va a preguntar, uno va a observar dentro de ese contexto, según el fenómeno estudiado. O sea, ¿qué miradas tienen del fenómeno? Bien, continuando con definición, entonces vamos a decir que encontramos como una diversidad de significados, ¿no? Ya vimos dos posiciones, la de Simon y la de Rakin, que van como ampliando la mirada en relación a lo que es un estudio de casos, ¿sí? Entonces vamos a ver que un estudio de caso puede abarcar un amplio abanico, ¿sí? Que puede ir desde un análisis de carácter teórico, ¿sí? En donde se puede hablar de un marco, de un marco sociohistórico, hasta investigaciones sociológicas, empíricas sociológicas e incluso etnográficas, ¿sí? Con lo cual esto nos da una mirada de lo amplio que puede ser un estudio de caso. Ahora vamos a la definición de Neumann y 40. Ellos señalan que el estudio de caso puede estar constituido por un hecho, un grupo, una organización social, una situación o escenario específico, construido a partir de un determinado y subjetivo, y ellos dicen siempre subjetivo, porque está la mirada del investigador ahí, y parcial recorte empírico que se haga de esa realidad. Y eso va a constituir el tema o problema de la investigación. Entonces, este recorte que hace el investigador de ese hecho, de esa realidad que quiere estudiar. Bien. Acá la vamos a dejar a Silvana que nos... Y por supuesto Jin, porque Jin es el que empieza a hablar de estudio de caso. Jin, ¿qué va a decir? Esto que venimos diciendo, que el estudio de caso estudia un fenómeno dentro de un contexto. Y sobre todo cuando los límites entre el contexto y el fenómeno no son muy visibles, sino que está todo inmerso ahí. Y se basa en esto que decíamos, en las múltiples miradas, en las múltiples fuentes de evidencia. Por eso es muy importante rescatar qué piensan, cómo lo ven, qué dicen los actores. Bien.
Ahora, ¿cuáles serían los aportes del estudio de caso en la investigación educativa, ¿no? Entonces, acá vamos a tener tres ejes, que son las tres cosas que pueden profundizarse a través del estudio de caso. Una es, a través de las observaciones, los informes descriptivos que se logran, ¿sí? O sea, estar in situ en la institución educativa y poder observar para luego hacer un informe que describa la situación y que nos ayude a conocerla con mayor claridad. A través de esto, lo que podemos ver son conductas, pero conductas siempre, como veníamos diciendo, dentro de un contexto social determinado. ¿Está? Y esto, bueno, hace que nuestro conocimiento de esa situación, ¿sí?, sea mucho mayor y a la vez digamos, las soluciones que se pueden buscar también sean más amplias, ¿no? Y por otro lado, otra de las perspectivas que nos interesan son los participantes, es decir, los sujetos que participan de esta realidad social que constituye la institución educativa, ¿no? Entonces, nos va a interesar observar y escuchar cómo se construye esta realidad social a partir de lo que cada sujeto vivencia, de lo que cada sujeto siente, de lo que cada sujeto conoce, ¿sí?, y de los aportes que puede hacer a la institución educativa. Bien, historia, ¿sí? Los primeros antecedentes de investigación empírica cualitativa son de hechos sociales, y esto surge por la cuestión social, por la preocupación en la cuestión social, ¿sí? En Argentina, esto se va a ver en las primeras investigaciones que encarga Juan Vialet Masset para conocer las condiciones en las que se encontraban los trabajadores del siglo XX. Y ahora sí vamos a ver cómo se realiza un estudio de caso. Para Shin hay 5 componentes a tener en cuenta si uno quiere hacer un estudio de caso. Primero, como en toda investigación cualitativa, primero hay que plantearse una pregunta. Esta pregunta que va a ir direccionando a la investigación. Luego hay que hacer una proposición, es decir, tengo que tener una propuesta para esa investigación. ¿Qué quiero conocer? ¿Qué es lo que quiero abordar? Por supuesto, esa propuesta de investigación, ese objetivo, va a tener ciertos constructos dentro, ciertas categorías, como llamamos, que voy a tener que tener en cuenta para la investigación. Y luego hay que tener la muestra, dónde, es decir, quiénes son la unidad o unidades de análisis, las personas a que van a ser entrevistadas, observadas o con cualquier otro instrumento de recolección de datos. Luego voy a unir esos datos que yo saqué en la entrevista, en la observación, y voy a tener que unirlo a las proposiciones, es decir, a la propuesta que yo tuve con esas categorías. Y después, recién después, voy a interpretar esos resultados con esos datos que yo obtuve, según ciertos criterios que yo ya lo voy teniendo en la investigación. Bien, bueno, acá lo que vamos a ver es, continuando con cómo se realiza un estudio de caso, las propuestas que nos hacen Pérez y Serrano y Martínez Bonafé. Ellos hablan de 3 fases en la construcción de un informe de estudio de casos, en realidad del estilo de investigación, ¿sí? La primera fase sería la preactiva, la segunda fase la interactiva y la tercera fase la postactiva. En la primera fase, justamente, es la preactiva, es la fase donde yo planeo o hago una planificación de la investigación. Es lo que ustedes llamarán en un momento el plan de tesis o lo que podemos llamar el proyecto de investigación. Entonces tiene que tener la pregunta de investigación,
los fundamentos epistemológicos del caso, es decir, ¿qué me baso? ¿Cuáles son los basamentos teóricos? Los objetivos, por supuesto, esa búsqueda teórica. Los participantes, es decir, la muestra, donde yo voy a ir a recolectar la información, y el contexto, ¿dónde lo voy a hacer? Y por supuesto, ¿con qué instrumento de recolección de datos voy a recoger esa información? Es decir, entrevistas, observaciones. Supónganse que ustedes quieren saber los problemas de aprendizaje de los niños de las escuelas de la localidad tal. Ahí yo ya tengo un fenómeno a investigar, un recorte que hice porque dije en la localidad tal. Eso yo ya lo tengo que tener previsto en esta fase preactiva. Bueno, continuando con las fases, pasamos, una vez que hemos hecho todo lo que Silvana nos nombró anteriormente, a la fase interactiva. ¿Sí? Yo hacía así con mis manitos porque significa que entramos en un tramo diferente de nuestra investigación. ¿Y por qué la palabra entramos? Bueno, porque entramos al campo, ¿no? Entramos y vamos a empezar el desarrollo de nuestro estudio, es decir, vamos a entrar en contacto con aquellas personas o grupos o instituciones o hechos que vamos a analizar y a partir de eso vamos a realizar la observación, vamos a, si es necesario, extraer evidencia documental, es decir, documentos necesarios para realizar nuestro trabajo, que pueden ser fotos, videos, podcasts, programas de radio, no sé, imagínense que de acuerdo a lo que uno quiera analizar, la evidencia documental que necesite o que requiera. Y entramos en contacto y realizamos las entrevistas, ¿sí? A partir de todo esto, a partir de obtener nuestras fuentes, ¿sí? Comenzamos con el análisis, pero comenzamos con el análisis en un entramado con todos los conceptos teóricos que veníamos trabajando, ¿sí? Para esto vamos a necesitar un estilo descriptivo, ¿sí? Y a partir de nuestro estilo descriptivo y teniendo los criterios de nuestra investigación, es que luego vamos a poder pasar a la fase más interpretativa. Bien, bien lo que decís, Gaby, en este momento de la fase descriptiva e interpretativa, después tenemos que ir a la fase posactiva. Es decir, ya hice todo eso que se describió y ahora hay que elaborar el informe final. Por eso es post-activa. Fuimos de la fase esa que describió Gabriela muy bien y ahora hay que escribir, ¿no? Y entonces, escribo con los aportes y reflexiones críticas propias. Eso es al final. Es decir, y en la parte de la tesis, en las conclusiones. Ahí es donde aparecen los aportes propios después que se hizo toda esa investigación, después que se fue a campo y se analizó. Entonces, ahí, en las conclusiones, ahí hago, ahí es donde aparecen los aportes propios en el informe y también en el informe final. Bien, y acá llegamos a un apartado que para nosotras es sumamente importante, porque acá con las referencias les vamos a sugerir, les vamos a pedir por favor que aparte de ver este video, de volver a ver el PPT, puedan también hacer una lectura de la guía de estudio que tiene estudio de casos, porque en la guía van a ampliar un poco los conocimientos y aparte la guía va a funcionar como un documento anterior para luego acceder a los autores que trabajamos acá, ¿sí? Desde donde nosotras extraemos la información para luego transmitírselas a ustedes de la manera más clara posible, de forma tal que esto se vuelva accesible, ¿sí? Así que, por favor, después de mirar el video y de ver el PPT, lean la guía, que la hemos hecho con muchísimo amor y muchísima dedicación, y luego de eso sí pueden acercarse a los autores. Algunos de ellos los van a encontrar dentro del aula virtual y otros los pueden ir a buscar por los accesos que les pusimos, tanto en el PPT como en la guía de estudio.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Bueno, gracias, sí, un placer.